Es algo que Dios colocó en el corazón del ser humano desde el principio. Dios lo hizo así. Pero damos gracias a Dios por los padres, y el día de hoy yo quiero traer un tema que seguramente va a ser conocido por muchos de ustedes. Pero este tema se llama: si puedes creer, tu mundo será diferente. Si puedes creer, si solamente puedes creer en lo que el Señor tiene para ti, tu mundo será completamente diferente. Y esta tarde he traído un tema muy, muy personal, que es el Día del Padre. Quiero dedicar este mensaje a los padres, pero obviamente es para todo creyente, pero más que todo para ellos, porque bueno, es un día que debemos honrar a aquellos que nos dieron la vida. Y si usted no lo tiene, pues mío por lo menos yo creo que ya está con el Señor, es una bendición. Y el ejemplo que Él me dio, voy a tratar de seguirlo hasta el último día de mis días, porque me dio un buen ejemplo, un hombre muy valiente, un hombre que como a todos el pecado lo golpeó y casi lo acaba, pero el Señor le presentó la oportunidad y Él la tomó. Él se abrazó a ese Jesús maravilloso y cambió su vida por completo, y fue una nueva criatura, un buen creyente, y seguramente en el reino de Dios está gozando las bendiciones que quedan y dan a aquellos que han vencido, porque yo sé que Él es un vencedor. Doy gracias por ese progenitor que Dios me dio, y bendigo a todos los padres que están aquí en esta sala esta tarde, aquellos que nos están viendo a través de la red también, que son padres. Dios les bendiga grandemente el día de hoy. A ustedes también, mis hermanos, mis amigos, y Dios bendiga grandemente a aquellos que obedecen su palabra. Si puedes creer, todo será diferente en tu vida. El tema que nos concierne el día de hoy. Usted se va a ir rapidito por qué razón tomé este tema para el mensaje de hoy. Permítame orar para que Dios me use, porque yo soy solamente un instrumento, un siervo inútil, y si no fuera por la misericordia de Dios no podría hacer nada, pero yo sé que Dios lo puede hacer, porque Él es un Dios misericordioso, Padre, y te doy gracias esta tarde porque me das la oportunidad de pararme al frente a mis hermanos y hablar de ti, Señor. Quiero, Padre Santo, humildemente pedirte que me des la autoridad para hablar de ti, esa unción que solo puede venir de ti, que me la des ahora para predicar tu palabra, que no sean mis ideas, sino tú hablando a través de este siervo inútil, Padre, pero que quiere servirte con todo su corazón. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de ellos, que extiendas una bendición grande y maravillosa también sobre aquellos que nos están viendo, especialmente aquellos padres que están hoy mirando. Oh Dios, que los bendigas y les ayudes a tomar una decisión correcta ahora que todavía tienen tiempo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si puedes creer, todo será diferente en tu vida. Todo será diferente en tu vida. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 8. El libro de Lucas, capítulo 8. Y miremos allí una historia. Quiero hablar esta tarde de dos historias de dos hombres a los cuales el Señor les dijo: si puedes creer, tu mundo será distinto. Si puedes creer, vas a ver la diferencia. Si puedes creer, vas a vencer y vas a ver la gloria de Dios. Capítulo 8 del libro de Lucas. Mire lo que dice a partir del versículo 40. Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo,
que era jefe de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, pues su única hija, que tenía como 12 años, se estaba muriendo. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. Pero mientras Jesús, en el versículo 49, saltemos al versículo 49, dice: mientras Jesús hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: no temas, solo debes creer y tu hija será sanada. Jesús entró en la casa y no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña. Todos estaban llorando y se lamentaban por ella, pero él les dijo: no lloren, no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pues sabían que la niña estaba muerta. Pero él la tomó de la mano con fuerte voz le dijo: niña, levántate. La niña volvió a la vida y enseguida se levantó, y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Miren qué historia tan increíble esta historia. ¿Saben? La palabra de Dios está llena de historias impresionantes, que si no fuera porque es la palabra de Dios y no miente, podríamos decir que es imposible. Pero una de las cosas que yo he aprendido de Dios es que no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Dios, nada, absolutamente nada es imposible para Él. Y dice la palabra de Dios aquí literalmente, y cuando Jesús regresó, estaba regresando de un lugar donde había recién sanado un hombre de una legión de demonios. Habían salido de ese hombre, de una región llamada Gadara. Y el Señor le había dicho a ese hombre, después de que lo sanó, y el hombre quería seguir con Jesús, quería ser discípulo de Jesús, pero el Señor no lo dejó ser discípulo de él. Qué interesante. Pero sí le dijo: no quiero que vengas conmigo, no, pero quiero que vayas y le cuentes a todos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ve y cuenta a los tuyos, a tu casa, a tu familia. Ve y habla de ti, de lo que Dios hizo por ti, lo que eras y ahora lo que hay, lo que eres. Y ese mensaje se lo dio a este hombre. Y cuando él regresó, de aquel lugar, dice que una multitud lo recibió con alegría. Claro, habían visto semejante despliegue de poder de un hombre capaz de sacar una legión de demonios de un hombre, y dejarlo hecho una completa nueva criatura como fue aquel hombre. Toda la gente había visto milagros, habían visto ya sanar ciegos, habían visto aún muertos levantarse, habían visto leprosos curarse. Pues era una razón muy lógica que todo el mundo quisiera conocer a Jesús, ¿sí? Y Jesús regresó allí, la multitud lo recibió con alegría, todos realmente estaban esperando al Señor. Pero particularmente había una persona, alguien, que estaba esperándolo con una ansiedad tremenda, con una terrible desesperación, como que el mundo se le estaba abriendo en dos y ya no le quedaba esperanza. Era un hombre que se llamaba Jairo, y este hombre no era cualquier hombre. Tenía un cargo muy importante, era el jefe de la sinagoga. Ustedes saben, la sinagoga era algo así como el templo más importante, es el templo más importante para los judíos en aquel lugar donde estaban, y Jairo era era el principal de la sinagoga, y aquel hombre Jairo era el jefe de la sinagoga. Pero ese hombre no le importó su cargo de ser jefe, de ser el hombre más importante de aquel lugar.
y que todos lo vieran llegar allí. Y cuando este hombre llegó, dice Jairo, literalmente dice la palabra de Dios, se arrojó a los pies de Jesús, suplicando. Y tenía una razón muy tremendamente lógica para hacer esto. Aquel hombre se arrojó a los pies de Jesús y dice la palabra de Dios que le dijo estas palabras: Señor, ven a mi casa, ven a mi casa por favor, porque mi única hija que tengo tiene 12 añitos y está agonizando, está muriendo. Jairo había escuchado del poder de Dios. Seguramente alguien le contó, porque entre tremenda multitud que vieron hacer cosas impresionantes a Jesús, alguien le tuvo que contar lo que vieron. Por eso tal vez Jesús le dijo a este hombre de Gadara: ve y cuenta lo que hizo el Señor por ti. Ve y cuenta. Y seguramente escuchó testimonios de esto también, y escuchó muchos, y este hombre sabía que su única esperanza era Jesús. Y por eso no le importó arrojarse a los pies de Jesús, humillándose ante él, aunque era el jefe de la sinagoga. Le dijo: Señor, por favor, ven a mi casa, porque mi hija está muriendo. Jesús accedió a ir, por supuesto, porque Jesús jamás nos dice no. Cuando usted llame al Señor y lo llama de corazón, arrojándose a sus pies, Jesús no le va a decir: no, yo no quiero nada contigo. Al contrario, Él dice la palabra de Dios: cuando una persona está realmente humillada ante el Señor jamás desprecia a esa persona. Al contrario, le da la mano y dice: adelante, vamos juntos a solucionar cualquier cosa, porque todo lo puedes con el Señor. Miren lo que le dijo el Señor. Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo seguía apretujando, y en el versículo 40 dice: mientras Jesús hablaba y mientras Jesús iba hacia la casa de Jairo, el jefe de la casa, alguien de la casa del jefe de la sinagoga, o sea, alguien de la casa de Jairo, vino aparte y lo llamó y le dijo: mira, tengo una mala noticia para ti. Tu hija se murió, tu hija está muerta, ya no molestes más al maestro. Debió ser un tremendo golpe para Jairo. Su única hija, por la que él estaba llorando, suplicando, alguien de su propia casa le dice: mira, ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Y parecía que todo se acabó, ¿no? Parecía, claro, la muerte parece que acaba con todo. En nuestro mundo hoy en día, si alguien muere, ya no hay nada que hacer. Pero en este tiempo Jesús estaba allí y podía hacer la diferencia. Jesús le dijo a Jairo, miren lo que el Señor le dijo cuando oyó esto, cuando escuchó lo que dijo. Otro le dijo: tu hija ya murió, no molestes más al maestro. El Señor llamó a Jairo y le dijo: Jairo, no temas, solo debes creer, solo debes creer, y tu hija va a sanarse. Y yo no sé, yo creo que Jairo le creyó al Señor. Personalmente yo creo que él no escuchó la voz de aquel hombre que le dijo: tu hija ya murió. Aunque todos ya, dice la palabra de Dios, que todos cuando llegaron allá a aquella casa, todos estaban llorando porque ya sabían que la niña estaba muerta. Todos estaban lamentando por ella. Ya le habían puesto un lugar mortuorio, ya le habían puesto como un cadáver se le vela, y ya estaban todos llorando y con mucha lamentación por esta pequeña que se había ido. Pero dice que cuando llegaron allá, todos se lamentaban por la niña porque de verdad estaba muerta. Pero el Señor les dijo estas palabras: no lloren, ella no está muerta, sino que está dormida. Todos sabían que la niña había muerto. Es fácil reconocer una persona muerta. Es fácil reconocerla. ¿Por qué? Una persona muerta cambia su color, se vuelve blanca, porque la sangre ya no circula en el cuerpo, ya no respira,
Un cadáver es fácil identificarlo, se vuelve frío, y seguramente estas personas conocían todos estos signos. Así que cuando Jesús dijo, ella no está muerta, sino que está dormida, pues todos comenzaron a burlarse de él, dice. Todos comenzaron a burlarse de Jesús. ¿Cómo dice que está dormida? Si todos sabemos que ella ya murió. Ella ya murió. Pero mire lo que el Señor le había dicho a Jairo: solo debes creer. Solo debes creer, Jairo. Dice la palabra de Dios que el Señor entonces tomó a la niña de la mano y con una fuerte voz le dijo: niña, levántate. Así literalmente: niña, levántate. Y la palabra de Dios dice: la niña volvió a la vida. Gloria a Dios. La niña volvió a la vida. Enseguida se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres obviamente estaban atónitos por esto, pero Jesús les mandó: no le digan a nadie lo que ha sucedido. Vean qué tremenda historia que el Señor nos cuenta, nos dice la palabra de Dios. Ahora yo le digo a usted: ¿usted cree esto, hermano? ¿Usted lo cree? Esto pasó en los tiempos del Señor, y por esa razón ese Jesús también un día murió, pero también un día resucitó. Y la palabra de Dios lo dice, la Biblia dice. ¿Usted quiere saber dónde dice la Biblia que Jesús resucitó? Aquí mismo dice. Léalo y va a encontrar que la Biblia dice que Jesús murió, que Jesús lo enterraron, que Jesús, inclusive antes de morir, lo atravesaron con una espada al corazón para que no hubiera duda que estaba muerto, y lo enterraron, pero al tercer día resucitó. Y eso lo dice la palabra de Dios, y yo lo creo. Por eso Jesús le dijo a este hombre: solo cree, y vas a ver la gloria de Dios. Esto es lo que el Señor tiene por nosotros: compasión, amor, bendición. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Cualquiera persona que esté desesperada por lo que esté pasando en su vida, lo único que necesita es buscar a Cristo y creer en Él. No importa cuál sea el problema que hay. Yo sé que tal vez hoy en día no le podemos decir al Señor que resucite a un muerto de nuestra familia, porque no, Señor, tendría que resucitar a todos los muertos, pero es necesario que para nosotros tener una vida eterna, muramos primero. Esa parte es normal. Cuando Dios nos llame a nosotros y muramos, bueno, Dios nos va a dar la oportunidad de que nuestro cuerpo muera. Pero un día, así como el Señor se levantó de la tumba, también los que creen en Cristo se van a levantar de la tumba. Nos vamos a levantar de la tumba y vamos a estar en la eternidad con el Señor. Pero esta señal la hizo el Señor en este tiempo para que vieran quién era Él, para que quedara consignada aquí en la palabra de Dios el poder que Él tiene, y para que esas palabras hoy en día tengan la misma vigencia que tuvieron en aquel tiempo, cuando el Señor le dijo a Jairo: solo tienes que creer, no más. Y esa situación, eso que te está preocupando tanto, que te tiene desesperado, se va a arreglar, se va a solucionar. No importa lo que sea, solo cree y tu hija será sanada, le dijo al Señor. Otro caso muy particular, y como estamos hablando del Día del Padre, quiero referirme a esta otra historia también que está en la Biblia, de otro padre terriblemente afligido, terriblemente desesperado por un problema. ¿Qué podía ser más problemático para Jairo que tener su hija agonizando, su única hija? Si nos venimos a nuestro tiempo hoy en día, ¿qué podía ser más terrible que tener nuestra familia, nuestro hijito, nuestra hijita agonizando y nosotros impotentes sin saber qué hacer? Hace nomás 2 semanas mi hermano Sebastián estaba tan afligido también, ¿no? Con mi hermana Jacqueline, porque su hijito estaba enfermo. Y cambian las cosas, el mundo cambia.
Si ya no importa el trabajo, ya no importa eso, ya importa solo mi hijo que está enfermo y necesito que se sane. Y eso es lo único que nos ocupa, lo único que nos preocupa y que queremos que se solucione. ¿Sabe? Dios a veces nos presenta casos así en nuestra vida para que aprendamos que solamente si creemos en Él, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Otro caso muy particular, a un padre también, terriblemente afligido y desesperado, está en el libro de Marcos, capítulo 9, a partir del versículo 14. Vea conmigo esta historia. Y miren lo que dice allí la palabra de Dios. Dice, cuando llegaron, Marcos 9, 14, dice, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud, uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo deja mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces, mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia. Y este cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante, el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. Y el espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le respondió, estos demonios no salen sino con oración. En otros evangelios dice con oración y ayuno. Pero lo que me refiero esta tarde es a este hombre. Miren este panorama tan triste. Un hombre, un padre, también con un hijo ya mayorcito, ya joven. Pero este hijo desde pequeñito tenía problemas. Un espíritu venía contra él y le hacía daño. Le hacía daño a un punto tal donde dice la palabra que este espíritu le quería matar a este muchacho. Y el papá había vivido con esto pues todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando este hombre llegó, encontró a los discípulos y parece que los discípulos oraron por el muchacho, pero no pasó nada. ¿Sabe? A veces ocurre eso. A veces ocurre que Satanás está más fuerte que... Recuerden el hombre endemoniado gadareno, tenía una legión de demonios. Si hubiera sido Jesús el que llega allá, seguro nadie podía hacer nada.
Los discípulos, hasta cuando llegaron allá, los discípulos salieron corriendo también, cuando el endemoniado gadareno. Todos, solo Jesús no corrió, todo el resto corrió. Entonces, este muchacho lo llevaron a los discípulos de Jesús y los discípulos oraron por él, pero no pudieron hacer nada. Era demasiado lo que había en este muchacho, era tan poderoso este espíritu. Y es que la palabra de Dios nos dice que es verdad que existen estas cosas. Hoy en día el mundo, la gente está tan moderna y estamos como tan despreocupados, porque dice, bueno, eso del diablo, eso son solo para los cuentos de abuelos, para meternos susto, pero eso no existe. ¿Y cómo le gusta al diablo que la gente piense que él no existe? Eso le encanta. Y va y le dice a los hijos, yo no existo, tranquilo, tú despreocúpate de mí, yo no tengo nada. Pero hermano, si Satanás no existiera, ¿cómo es que el mundo está como está? ¿Por qué creen que existe la maldad en la esencia tan terrible que existe hoy en día? Porque hoy en día estamos peor que en los tiempos de Moisés y que en los tiempos de Noé. Esta es una situación terrible donde la maldad está desbordándose y todavía el hombre dice no existe. El mundo se está yendo a las drogas, los muchachos a la perdición, en las guerras, los homicidios, toda maldad por todas partes, y ya estamos viendo un mundo tan al revés, hermano, donde ya ni siquiera ya los hombres se casan con hombres, mujeres con mujeres, y eso es normal. Normal, es tan normal que ya ni siquiera, ya hasta se prohíbe hablar de eso. Y si usted va a hablar de eso, no vaya a hablar de eso. Hay países donde no se puede hablar de eso, y o en contra de eso, porque te meten preso, porque hasta allá llegaron las leyes ya, y seguramente van a llegar aquí también las leyes donde si yo hablo en contra del homosexualismo o en contra del lesbianismo, ya estoy violando la ley. Porque eso es normal, es el mundo normal de hoy. Y todavía Satanás no existe, es pura mentira. Pero eso es lo que el mundo quiere que piense el hombre. Pero Satanás siempre va a tener ese deseo de destruir al ser humano, así como tenía con este muchacho. Yo no sé, la Biblia no dice nada acerca del pasado, porque Jesús, miren lo que le preguntó. Jesús preguntó, ¿qué es lo que están ustedes discutiendo? Y entonces el hombre les dice, el papá de este muchacho le dice, maestro, yo traje, tiene un espíritu que lo deja mudo, que le hace mal, y cada vez que se posesiona de él, dice, de él se sacude y echa a mi hijo espuma por la boca, rechina los dientes, se queda rígido. Y yo le pedí a los discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. ¿Sabe? Jesús dijo estas palabras: ¿hasta cuándo? Ustedes son tan incrédulos. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar? ¿No sabe? Esas mismas palabras yo creo que nos dice el Señor hoy día. ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar? Incredulidad, porque así como mucha gente no cree que Satanás existe, tampoco pueden creer que Jesús puede hacer algo por ellos, que Jesús puede solucionar sus vidas, pero Él puede hacer, como también es cierto que Satanás destruye la vida de aquel que le rinde culto. Esas dos cosas no han cambiado. Satanás sigue haciendo mal y Jesús quiere liberar, porque estas fuerzas, como dice la palabra de Dios, la lucha nuestra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás todavía sigue haciendo mal, y el Señor Jesús quiere y sigue haciendo bien a quienes lo buscan. Por esa razón el Señor le hizo un bien a este hombre. Pero ¿sabe por qué le hizo un bien? Porque lo buscó. Fue a donde Jesús. Este hombre, como hizo Jairo, fue y se arrojó a los pies de Jesús. Dijo: Señor, ayúdame por favor, yo necesito. Reconoció que Jesús era la única ayuda y por eso la obtuvo. Este hombre estaba haciendo casi lo mismo. Se fue de Jesús y le dijo: yo traje a sus discípulos y sus discípulos no hicieron nada. Ahora quiero que, mira, no sabía qué hacer. ¿Sabe? El Señor hizo algunas preguntas. Dice que dijo: tráigame al muchacho, a ver dónde está. ¿Quién es el muchacho?
Y lo trajeron al muchacho. Y cuando se lo llevaron, dice, escuche, lea el versículo 20, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia. ¿Sabe una cosa? El espíritu, Satanás, conoce quién es Jesús. Santiago dice estas palabras: tú crees que Dios es uno, bien lo haces, porque los demonios también creen y tiemblan. Hay mucha gente que no tiembla ante el nombre de Jesús, pero debían hacerlo si no están bien con Él, porque un día las cosas no van a ser como están ahora, va a ser diferente. Pero sí es verdad que el demonio tiembla ante el nombre de Jesús. Y por eso cuando le trajeron a este muchacho al frente a Jesús, el espíritu que estaba dentro inmediatamente se rebeló, sacudió al muchacho con violencia, y el muchacho cayó al suelo revolcándose allí como un animal y echando espuma por la boca. Qué terrible espectáculo, qué horrible. Y Jesús preguntó: ¿desde cuándo le sucede esto al muchacho? ¿Y sabe qué le respondió el padre? Desde niño, desde chiquito está pasando eso. ¿Sabe? La Biblia no dice por qué razón esto pasó, pero normalmente cuando esto pasa es porque nosotros le abrimos la puerta al diablo. El apóstol Pedro dice: no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo, no hagan nada con que el diablo se pueda meter en sus vidas. No hagan nada, porque él se aprovecha de esto. Y lo único que yo sé es que este muchacho resultó endemoniado a un punto tal donde este demonio, que hace exactamente diferente a lo de Cristo. Cristo nos ama, nos da una vida nueva, hace de nosotros una nueva criatura. Satanás lo que quiere hacer es destruirnos, acabar con nosotros, tomarnos y acabar con nosotros. ¿Por qué cree que cuántos hombres borrachos, ya bien ebrios, toman un carro y dicen: no, yo puedo manejar, yo sé dónde vivo, yo puedo hacerlo? ¿Qué es lo que quiere el diablo cuando le dice: sube y maneja, sube y maneja? Pues ¿qué le está haciendo? Ve y mátate. ¿Cuántos hombres todos los días saben que el alcohol es una de las causas más grandes de muerte en Estados Unidos y en cualquier país? ¿Por qué será que Satanás le dice: tú puedes hacerlo, tú tranquilo, tú no estás borracho, tú estás bien, tú sabes hacerlo? Y él coge el carro, se va y se mata, y ahí es donde termina todo para ese hombre. Porque Satanás, como quería con este muchacho, lo arrojaba al fuego, al agua, con la intención de matarlo. Esa es la intención del diablo, matarlo. Y el diablo no va a descansar con usted. Si usted le abre las puertas al diablo, no va a descansar con usted hasta que lo mate. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios: Satanás no ha venido sino para hurtar, para matar y destruir. Él no conoce el amor. Lo contrario de Jesús, que quiere hacer de usted una nueva criatura, que si puede creer en Él, le va a dar una nueva oportunidad para que usted salga adelante en la vida y tenga una oportunidad de la vida eterna con Él en la eternidad. ¿Qué diferencia? Jesús te ama y quiere cambiar tu vida. Satanás te odia y quiere acabar contigo ahora. Pero ¿cuántas personas, cuántos miles de millones están despreciando a Jesús y le están abriendo la puerta al diablo completamente abierta, diciendo: Satanás no existe? Es puro cuento de la iglesia, eso es la Biblia, eso es mis abuelos, eso es mi papá, eso es mi mamá en la iglesia. Satanás no existe. Y ahí es donde el diablo está más feliz, diciendo: no crean en mí, porque yo no tengo nada que ver contigo. Al contrario, Satanás quiere acabar contigo, como quería hacer con este muchacho. Si puedes, ¿saben qué le dice el Señor, el papá de este muchacho, a Jesús cuando el muchacho estaba echando espuma ahí y revolcándose por el piso? El papá le confiesa lo que estaba pasando. Dice: cada vez que hace esto, que empieza a convulsionar y que empieza con violencia y que cae al suelo revolcándose como una víbora ahí en el piso, él se quiere matar. Se tira al agua para ahogarse, o se tira al fuego para quemarse, y me toca a mí andar detrás. Imagínense qué vida tenía ese pobre hombre, de un niño cuidando a su hijo desde la niñez, que no se fuera a hacer daño porque se iba a matar. ¿Qué vida es esa? Con razón buscaba a Jesús, porque la aflicción de él era demasiado.
yo no me imagino una vida así. No me puedo imaginar una vida así. Que el único hijo que yo tenga se quiera matar, y quiera destruir su vida y que él tenga que andar usted detrás cuidando que no vaya a pasar nada. Hermano, no puede ser una vida agradable. Créame que no la era. Pero aquel hombre le dice a Jesús estas palabras: por favor, si puedes, le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. O sea, no solamente estaba diciendo, ten compasión de mí, de mi hijo, también está diciendo, ten compasión de mí, por favor, que yo ya no sé qué hacer. Yo ya no sé cuánta gente hoy en la vida, hoy en día no saben qué hacer, ya están con tantos problemas que no saben qué hacer, hoy terminan suicidándose, quién sabe qué más cosas, porque ya no saben qué hacer. Hay tantos problemas, hay tantas luchas, tantas dificultades que al último ya no saben qué hacer. Y este hombre estaba en esa situación así, por eso le va a Jesús y le dice, por favor, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Sabe qué le responde Jesús? Porque este hombre le dijo, si puedes, si tú puedes, porque los discípulos no habían podido, si tú puedes. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? Y ahí es donde le dice esta frase que yo les dije al principio: si crees, todo es posible. Si tú crees en mí, todo es posible, dice el Señor. Se necesita esa fe. Y aquel hombre entonces exclamó, miren lo que, sincero, y me gustan las palabras sinceras. Dijo, yo creo, Señor, yo creo, pero por favor, ayúdame a mi incredulidad. En otras palabras, yo creo, pero no creo lo suficiente. Y por esa razón, tal vez no se había podido hacer nada antes, porque no creía lo suficiente, no tenía la suficiente fe. Y sabe, la fe es algo que usted debe tener para buscar a Dios. Es tan importante que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dice el libro de Hebreos. Sin fe usted no puede. Usted puede escuchar los mejores sermones del mundo con los mejores predicadores con experiencia, y puede escuchar lo mejor de lo mejor, y sin fe usted no hace usted nada. Usted simplemente es como si rebotaran contra usted, porque si usted no tiene fe, nada va a pasar. Por esa razón la fe, si usted lee bien la Biblia, la fe es un fruto del Espíritu. Es algo que usted le debe pedir a Dios que le dé. Dame fe, Señor, dame más fe, porque la fe es como un granito de mostaza que crece, sí, pero puede crecer y crecer y crecer, y entre más fe tenga usted, más poder va a tener y más victorias va a tener en su vida. No dice que no va a tener luchas, porque entre más fe tenga, más luchas va a tener, pero más victorias van a aparecer en su vida, ¿sí? Así que el Señor le dijo a este muchacho, le dijo al papá de este muchacho, cree, para el que cree todo es posible. Y el hombre se acerca a Jesús y le dice, Señor, por favor, yo creo, pero por favor ayúdame a mi incredulidad. O sea, en otras palabras, Señor, auméntame la fe, ayúdame a creer más en ti. Si ese es el problema suyo, usted le puede pedir a Dios. ¿Y cuántas veces usted ha ido a la iglesia y a veces le parece, ya este pastor se está yendo la mano con la predicación, está como muy largo, esto empieza a usted sabe, y a ver a qué hora nos vamos para la casa? Hermano, ¿sabes que Dios de verdad le puede hablar a usted a través de algo así tan sencillo? Un mensaje sencillo como este Dios puede usar para bendecirlo, o lo puede usar Satanás para aburrirlo y que usted no vuelva. Depende de usted. Por eso usted le puede decir al Señor, Señor, ayúdame a creer más en ti, porque todavía salga de aquí, cuando salga de acá, va a seguir en un mundo igual, donde Satanás va a querer buscarlo para destruirlo, meterlo al fuego, meterle al agua y acabar con usted. Y el Señor está detrás de usted diciendo, solo tienes que creer y yo te voy a ayudar. Uno de esos caminos usted va a tener que escoger. ¿Cuál va a escoger? No sé, pero uno de esos usted va a escoger, y usted va a terminar en uno de esos, tarde o temprano. Y yo creo que la mejor decisión es que usted escoja creer en Jesús. Es la mejor decisión, la más inteligente que usted puede hacer, porque si usted no lo hace, tarde o temprano usted se va a arrepentir.
Y eso es muy triste cuando eso pase. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, entonces reprendió al espíritu inmundo y le dijo: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y nunca vuelvas más a entrar en él. Y el espíritu salió gritando, sacudiendo con violencia al muchacho, y se quedó como muerto. Algunos pensaban que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó al muchacho de pie, ya sano, y le dijo al papá: mira, ahí está tu hijo sano. Gloria a Dios. ¿Usted cree eso, hermano? Eso está aquí en la Biblia. Yo acabo de leer, fue la Biblia. Si usted no lo cree, eso es un problema entre usted y Dios ya, porque la Biblia no miente. Y eso ocurrió para que este hombre tuviera la oportunidad de ver una oportunidad distinta. Mire qué vida diferente comenzó. Aquel hombre desde niño había tenido que andar detrás de su hijo día y noche para que su hijo no se matara, para que su hijo no estuviera bien. Y ahora salía con su hijo sano, hablando con su hijo, haciendo bromas con su hijo, charlando, viviendo como una familia feliz. ¿No le parece un cambio bien distinto? Es el mismo cambio que Jesús quiere hacer en usted. Es el mismo cambio que Jesús quiere hacer con usted y sus hijos, que de pronto andan en una situación, tal vez no es lo mismo, pero ahí cuántos hijos no le hablan a los padres por años. ¿Cuántos hijos odian a sus, entre ellos mismos se odian a la familia? Y ahí están luchas y toda esta situación. Y Jesús lo único que dice es: si puedes creer, yo te voy a ayudar con eso. Pero debes creer y debes llegar a mí arrodillado o arrojándote como lo hizo Jairo, o pidiendo ayuda como lo hizo este hombre, diciendo: si me puedes ayudar, hazlo, porque yo no sé más que hacer. El Señor tiene esa gran bendición para usted, y si usted la desprecia, pues ya depende de usted. Ya, por lo menos, como decía el apóstol Pablo, ya soy libre de esa sangre que se pierde. Cuando Jesús entró a la casa de los discípulos le preguntaron: ¿por qué no pudimos nosotros sacar a ese espíritu de este muchacho? Y el Señor, ¿sabe qué le respondió? Hay ciertos espíritus que solamente salen con ayuno y oración. ¿Sabe? Es verdad. Hay espíritus, hermano, que Satanás está tan astuto hoy en día, que hay situaciones donde no basta solamente venir usted a la iglesia a escuchar. Toca que se consagre al Señor, que busque de verdad a Dios de corazón, con arrepentimiento y con fe en su corazón. Busque de verdad a Dios, y si no, Satanás no lo va a abandonar. Por eso es que tantos creyentes todavía, después de 10, 12, 15, 20 años, todavía se van a la cantina a beber. Por eso es que tantos creyentes todavía, después de tantos años, todavía andan en bailes, en parrandas, como si fueran impíos. Si uno dice: bueno, ¿y por qué eso? Todavía no se han consagrado al Señor como Dios quiere que sea. Y por eso que Satanás se aprovecha, dice: bueno, esto no es tan malo, hay que ir a la iglesia así, pero también podemos hacer así. ¿Quién dijo que cuál es el problema? Y Satanás se encarga, pero tarde o temprano, la misma palabra de Dios dice: nadie puede servir a dos señores, ninguno. Usted va a terminar amando a uno más que a otro. Y normalmente aquel que todavía juega con eso termina amando al mundo y desechando a Dios. Y no saben el error tan terrible que cometen aquellos que desechan a Dios de sus vidas y que le dicen a Dios: Dios, ya no me interesas más. Porque hay muchos, gracias a Dios por ustedes que están aquí en el templo, pero yo conozco muchos que he saludado afuera que ya ni siquiera van a la iglesia. Y estaban en la iglesia, no aquí o en otra iglesia, estaban en otros. Y esto estoy hablando a muchas personas que tal vez me están escuchando por la red. Y mucha gente que está escuchando ahora mismo son de esos que una vez fueron a la iglesia, pero ahora ya no van, porque pues ya no les interesa mucho. Y esos son los que el diablo todos los días le dice: tranquilos, que yo no existo. Tranquilo, usted siga haciendo su vida tranquila, que eso era puro engaño. Usted estaba engañadísimo allá, pero ahora siga su vida. Y yo le pregunto: ¿hasta cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a terminar? Porque lo único que quiere hacer Satanás es exactamente lo mismo que quería hacer con este muchacho: tirarlo al fuego, tirarlo al agua, acabar con usted hasta que un día usted esté muerto. Y lo peor, está muerto sin arreglar las cosas con Dios. Y esa alma se pierde.
Y yo le voy a terminar diciendo esto: ¿qué le va a aprovechar al hombre si gana todo el mundo y pierde el alma? Padre, te doy gracias por tu palabra esta tarde. Yo sé, Señor, es una palabra que tú me diste para entregarla a tu pueblo esta tarde. Yo te agradezco, Señor, que nos des palabra tuya en este lugar y que podamos predicarla a otros a través de la red también. Yo sé, Dios, que tú eres un Dios maravilloso. Ayúdanos a consagrarnos a ti, Señor. Ayúdanos a saber que a veces solo con ayuno y oración verdadera a ti, con una consagración total hacia ti, nuestras dificultades se van a arreglar, nuestras luchas se van a arreglar. Porque el enemigo va a querer todos los días tirarnos al agua, tirarnos, Señor, al fuego, acabar con nosotros. Está buscando para acabar con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos, como escuchamos aquí en tu palabra que este enemigo estaba haciendo con el hijo de este hombre. Y yo te pido, Padre, que como este hombre oró, nos des esa oración también a nosotros. Ayúdanos a nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a tomarte a ti en serio, y que si de verdad todavía no creemos de verdad en nuestro corazón, podamos en verdad, Padre mío, en esta tarde, desde hoy, consagrarnos a ti con una devoción sincera, Padre, tomándote a ti en serio, porque los días son malos, porque se está viendo todo tan convulsionado, como estamos viendo que todo está encajando para que la venida tuya sea pronto, o para que el mundo tome un diferente rumbo. Tú ayúdanos, Señor, queremos permanecer fieles. Y yo te pido por todos los que estamos aquí, ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, a no abandonar ese tesoro maravilloso que es tu palabra, y permanecer fieles a ti siempre, porque tú eres lo mejor que nos ha podido pasar en nuestra vida, así como fue lo mejor que le pudo pasar a Jairo, este hombre desesperado por su hija que agonizaba, o por este hombre que su hijo estaba desde niño atormentado. Fue lo mejor que pudo pasar en la vida de él, que tú llegaras a la vida de este hombre. También lo mejor que nos pudo pasar a nosotros, o nos puede pasar a nosotros, es que tú vengas a nuestra vida ahora mismo y cambies, Señor, y hagas de nosotros nuevas personas, nuevas criaturas. Ayúdanos a creer en nuestra incredulidad, Padre. Aumenta nuestra fe en el nombre de Cristo, para la gloria de Dios. Amén.